Muy buenos días para todos. Había comentado en la sesión de la semana anterior que para esta semana no podríamos tener sesión síncrona porque los exámenes se van a presentar desde hoy lunes, están abiertos todos los parciales para ustedes. Entonces, para quienes se adelanten a hacer su examen parcial hasta antes de nuestra sesión síncrona, pues no les serviría en absoluto la sesión síncrona que hiciéramos. De modo que decidí que iba a grabar un video referente a lo que esta semana se tiene que revisar, que es el examen parcial. Mandé un mensaje previamente acerca del requisito para presentar examen parcial, era que tuvieran al menos cubiertas dos actividades de las 5 que se han presentado en este transcurso del tetramestre. Y para hacer su examen, concretamente, pues se requiere que ustedes tengan una conexión estable al Internet, que tengan dispositivos confiables, ya sea su laptop o la de escritorio, o incluso el teléfono celular. Que un ambiente relajado tengan ustedes también y desde luego haberse preparado lo suficiente para presentar este examen. Y en esta cuestión justamente es en la que vamos a hacer nuestro video de hoy. Y claro, para prepararse, van a contar ustedes con todos los recursos que ya obtuvieron en el aula. Pueden revisar sus actividades que ya reportaron. También tienen ustedes las sesiones síncronas anteriores y en concreto es esta, la que estamos grabando ahora, que es la que servirá para la evaluación. Igualmente, como parte de los recursos, están sus presentaciones propias y las que se han entregado de parte mía como tutor en los recursos. Además, ustedes tienen también las lecturas que se han recomendado y la información que recibieron en los paquetes SCORE. Y bueno, este examen que van a presentar ustedes va a constar de 30 reactivos, todos son aleatorios, de un banco de reactivos de 50, y tendrán para contestarlo 2 horas. Desde luego, hay 2 intentos para poderlo superar, ¿sí? Y va a estar abierto desde hoy, en cuanto empezó el día, a las 00:00 horas, y se cierra toda la semana de exámenes el día 31 de octubre a las 23:59. Siempre tómense su tiempo para hacer los exámenes, tienen 2 horas para ellos, ustedes tienen 6 materias, y si algo ocurre, nota importante, si hay algún problema con tu examen, envía un correo a atención@snl.edu.mx. Por mi parte, pues les deseo mucho éxito en su preparación y desde luego también en la presentación. Entonces, como comentábamos, de que este video es parte de la preparación para el examen, ¿sí? Como aquí lo mencionamos, voy a mostrarles la presentación de los temas que hemos revisado de una forma muy concreta, muy sintética, y esto es para todas las aulas. Aquí están mencionadas todas las aulas que compete a nuestra asignatura, la HIJKL R2 DEFR. Y esa sesión síncrona, este video corresponde y suple a la sesión síncrona del día 26, martes, y del 27, miércoles, como lo anticipamos desde la semana anterior. Entonces, quiero mostrarles que en cada diapositiva que aquí les presento está el encabezado que corresponde a la semana y al tema que tiene que ver con la información que ustedes ya conocen, ¿sí? Todos ustedes ya lo conocen, ya lo revisaron, pero aquí la muestro como una información que es importante para que la repasen. Ustedes pueden estudiar todos sus apuntes, todos sus recursos, pero aquí les presento a ustedes concretamente cierta información que les va a ser útil.
Y todas estas las he ordenado de una forma tal que lleven una secuencia que les permita a ustedes recordarlo más fácilmente. Entonces, yo les presento la información en este video y ustedes la podrán revisar. Ustedes tendrían que hacer lo que les corresponda para tomar nota de esta información, porque no va a haber una presentación en PowerPoint o en PDF con la que puedan contar respecto a esta información. Esa está aquí en el video y solamente será así en el video. Y para estudiar se puede plantear lo siguiente: de cada enunciado que aparece en cada recuadro, ustedes pueden formularse una pregunta dentro de este mismo enunciado y a la vez contestarla. Es decir, esta información puede convertirla en pregunta y a su vez en respuesta. Por lo que toca a mí, voy a leerles cada uno de los enunciados de una forma concreta y rápida. Entonces, en este primer enunciado tenemos que la primera cumbre de las 4 que hemos revisado fue en Suecia, en Estocolmo, y en este año, 1972. ¿Sí? Y esta fue la primera cumbre en materia ambiental. Y esta misma cumbre, ¿sí?, convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia internacional. ¿Sí? Se reunieron todos los países del mundo, aunque no se incorporaron la Unión Soviética y sus aliados, o países que son parte de Unión Soviética. Así que esta conferencia, ¿sí?, fue importante porque se hizo relevante al medio ambiente a nivel internacional. ¿Sí? Y 5 años más tarde se integró una comisión que se llamó Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y esta comisión fue encargada de que presentara un informe referente a la situación ambiental en el mundo. Y bueno, este documento se llamó Nuestro Futuro Común y también fue conocido como el Informe Brundtland, porque Gro Harlem Brundtland, la que fue ministro de Noruega, estuvo a su cargo este trabajo. Entonces, esta comisión, ¿sí?, dio como definición de desarrollo sustentable la siguiente: es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades. Y de esta forma estamos buscando llevar una hilación referente a lo que históricamente ya conocemos. Entonces, la siguiente cumbre fue 20 años más tarde, en el 92, y fue en Río de Janeiro, Brasil. ¿Sí? Fue la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Y ahí hubo una declaración, ¿sí?, sobre el medio ambiente, pero el fundamento de esta declaración fue la reafirmación del documento anterior presentado justamente en Estocolmo, Suecia, 20 años atrás. ¿Sí? Así que el fundamento de la segunda cumbre es la primera cumbre, aunque desde luego la declaración, aunque es nueva, parte y se fundamenta en la primera de las declaraciones de Naciones Unidas. Y pasando ya a los temas de la semana 2, que tiene que ver con el pensamiento económico, social, político y sistema natural, tenemos los siguientes enunciados. El desarrollo económico capitalista es el modelo de desarrollo que se basa en la racionalidad económica y en el uso de recursos naturales de forma intensiva y de forma extensiva. Esto trajo como consecuencia, ¿sí?, un proyecto civilizatorio modernizador que tuvo efectos que se llamaron también crisis de la modernidad y se reflejan en la urbanización, porque se deforesta, se van reduciendo los ecosistemas originales. Además, también tiene como consecuencia la industrialización y todo el impacto que tiene sobre el uso del suelo,
Y también tenemos que se genera un mercado de consumo, un mercado de producción y también un mercado financiero. Lo mismo que un crecimiento económico. Entonces, estas cuatro características son efectos de lo que se llama crisis de la modernidad, ¿sí? Y que es parte de un proyecto civilizatorio que se pretende implementar como modernidad en todo el mundo. Igualmente es lo que se considera como globalización. Entonces, la teoría económica, ¿sí? Es una vertiente, es la primera, que después, de una forma inevitable y a través de la crítica ambientalista, esta teoría económica va a ser la primera vertiente para fundamentar lo que serían los inicios del cambio de paradigma hacia el pensamiento de un desarrollo que pudiera mantenerse en el tiempo, sin agotar los recursos, como estábamos revisando, que pasa en el capitalismo. Se agotan los recursos naturales por el uso intensivo y extensivo, de modo que esa teoría económica capitalista es una vertiente. Y la segunda vertiente es la crítica ambientalista, la cual emergió o surgió como una oposición al modo de vida contemporáneo, ¿sí? Al civilizador contemporáneo, y esta crítica se expresa en diversas corrientes, pero todos tienen un eje común, y el eje común era una revisión de la teoría del desarrollo capitalista para buscar el cambio hacia la sustentabilidad. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sustentable, en principio nos referimos a una relación básica que significa que tenemos recursos y debemos conservarlos, pero igualmente hay que usarlos para desarrollarnos. Es decir, la dualidad, usar recursos, conservarlos y desarrollar recursos para generar progreso, progreso con bienestar. Entonces, este paradigma nuevo desarrollo sustentable es un modelo de desarrollo que implica lo económico, lo social y también el cuidado tanto del ambiente urbano y rural como de los ecosistemas. Y este modelo es contrario al modelo de desarrollo económico racional capitalista, que decíamos ya antes, es intensivo y a la vez resulta insostenible por sí mismo. De ahí la importancia y necesidad del cambio. Ahora, para reafirmar un poco más, los tres componentes, ¿sí?, básicos de este modelo sustentable son el aspecto económico, el social y ambiental. ¿Sí? Esto refuerza el enunciado previo. Y continuando, ahora vamos a pasar al tema de la semana 3, es la problemática socioeconómica, ambiental, institucional, revisada en tres diferentes tiempos. Una semana primera fue la problemática socioeconómica y aquí revisamos justamente esta situación. Tenemos, por ejemplo, que los principales problemas socioeconómicos que enfrenta la sociedad son el aumento de población, que puede ser una cantidad excesiva en un cierto tiempo, ¿sí? Eh, y problemas que se derivan respecto a la sobrepoblación. Igualmente, a falta de cuidados y a falta de programas sociales, se generan desigualdades. Igualmente, por no aplicación de gobierno y programas sociales, se genera mucha desigualdad en la sociedad. Y cuando hay una producción extensiva de recursos, se cae también en el consumismo. Hay consumismos muy diversos, y son también consumismos masivos. No solamente es el consumo de una persona o de una familia, sino también consumismos masivos de sociedades enteras o de grupos eh, que tienden a ser altamente consumistas. Ahora, esto también se relaciona con la salud, la cual se define como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Nótese cómo el consumismo no sería un estado de salud. Entonces, la salud no implica que no haya enfermedad.
o haya una incapacidad en una persona o en una sociedad, sino que se requiere un estado completo de bienestar físico, mental y también hablamos de social. ¿Sí? Las sociedades que presentan patologías como la indigencia, como problemas de desigualdad, de marginación, de clasismo, de sexismo, son problemas que son sociales y es una falta de salud social. Ahora, los principales factores ambientales que afectan la salud sería fundamentalmente el agua que no fuera potable y que no fuera abastecida a la población. Y junto con ella, la situación de ingeniería para el saneamiento del agua residual, del agua que se destina para consumo humano y para uso humano. Y posteriormente el tratamiento de esa misma agua, es decir, abastecimiento de agua y que sea potable. Y luego el saneamiento de esa agua que se va a utilizar y luego viene el tratamiento del agua para quitarle la contaminación y devolverla a cuerpos de agua. Porque las enfermedades diarreicas, el tracoma, que es ocular, y la quistosomiasis, la conjuntivitis, se producen sobre todo en donde hay falta de agua o bien el agua está contaminada. Son datos que ustedes ya han revisado en las clases y que conviene tenerlos siempre muy puntualmente presentes. Ahora bien, la forma más efectiva para resolver los problemas socioeconómicos, bueno, aquí debo hacer una corrección de una buena vez, la vamos a hacer. Aquí nos está sobrando una S. Ahora sí, está lista la corrección y vamos a continuar. Entonces, la forma más efectiva para responder ante los problemas socioeconómicos que afectan a la sociedad es tomar conciencia, todos, sobre los problemas. Si no hay conocimiento de lo que pasa, no resolveremos nada. Y entonces, cada uno de nosotros puede contribuir de alguna forma a disminuir los problemas socioeconómicos. Esa es la temática de este enunciado. Una contribución personal y familiar para disminuir los problemas que resultan ser para cada sociedad en nuestro país. Ahora, tenemos un dato de una organización no gubernamental de nombre Greenpeace, que también se puede considerar como un ejemplo de muchas de las que existen, que son organizaciones ambientales. Posteriormente vamos a revisar esta cuestión en la semana número 5, te lo vamos a ver, que hay ejemplos también de otras organizaciones al respecto. Ahora bien, estas ONGs, estas organizaciones medioambientales, pues no dependen de los gobiernos. Siempre se ha hablado de que ellas reciben fondos, financiamiento de empresas. Los gobiernos no les aportan dinero, aunque puede haber un aporte, pero no es lo de rigor. Así que, pero el gobierno sí tiene que normar esas instituciones que serían no gubernamentales. Y pudiera haber un aporte de recursos, ¿sí? Pero no es necesariamente que dependan de los gobiernos. Son no gubernamentales, pero pueden recibir apoyo del gobierno, no necesariamente, pero lo pueden recibir. Sobre todo reciben financiamiento privado, no público, pero públicamente sí se regulan esas organizaciones. Sí hay regulación en su normatividad y su ejercicio, pero no para su actividad y para su generación de fondos. Ahora, como dato, tenemos nosotros que la pobreza puede ser un indicador de lo que sería una insuficiencia tanto de vivienda, ¿sí? Como de salud. Y tenemos también que una población que históricamente ha sido excluida de los beneficios de desarrollo nacional son las poblaciones indígenas, ¿sí? Ellos son de cultura propia,
tienen una gran riqueza cultural y, y del uso del medio ambiente, cuidado del medio ambiente. Inclusive la ONU reconoce a las poblaciones indígenas y culturas indígenas como las que mejor cuidan el ambiente en el que viven y de quienes se puede aprender muchísimo para la sustentabilidad de los ecosistemas. Y justamente al no considerarlos, al excluirlos a ellos, se ha llegado a tener una pérdida, ¿sí?, de cerca de la tercera parte de la superficie arbolada del país. Y esto a la vez es un ejemplo de un problema de la economía mexicana y un rezago también. Es decir, no le damos importancia a esta cultura y, por el contrario, las actividades económicas son fundamentalmente ejercidas para obtener recursos, obtener riqueza, y lo que se afecta es los ecosistemas. Así que es importante cuidar los recursos, usarlos y conservarlos. Y desde luego, los recursos implican también la cultura, no solamente la riqueza del ecosistema, el capital natural. Ahora, cuando la población incrementa en su consumo, aumenta la demanda de productos. Y el consumismo se considera como la compra o la acumulación de bienes y servicios considerados no esenciales, y también implica una sobreexplotación de recursos naturales. Va implícito, ¿sí? Va implícito. Y en el tema siguiente, en la semana número 4, que es la problemática ambiental, tenemos la siguiente información: que la contaminación es todo cambio indeseable en las características del aire, del agua, del suelo o incluso alimentos, y todo eso afecta a la salud. Igualmente afecta la supervivencia y afecta también las actividades de los seres humanos y también de los seres vivos de los ecosistemas. La contaminación del agua es asociada siempre a vertidos industriales, domésticos, y también a escorrentías de tierras cultivadas que generan el eutrofismo. Ahora, una contaminación del aire es provocada fundamentalmente por 5 contaminantes primarios, pero el fundamental del aire es el monóxido de carbono. Y también cuando se usan combustibles fósiles, ¿sí?, ellos son la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero como el CO2. Nótese, el CO2 son 2 moléculas de oxígeno con una de carbono. Y el monóxido es una molécula de carbono y una molécula de oxígeno, ¿sí? Una diferencia en el oxígeno, pero ambos son 2 gases contaminantes. Este es tanto el aire, y este lo es en la atmósfera, en el aire, pero para provocar un efecto invernadero. Este provoca contaminación pulmonar, y este provoca una contaminación por efecto invernadero. Ahora, la clasificación de residuos sólidos municipales, de acuerdo con sus características físicas y químicas, se consideran en ordinarios y especiales. Pero el tipo de residuos, ¿sí?, que son envases, artículos que han dejado de ser útiles como el papel, el cartón, el vidrio, los metales, aluminio y plástico, son inorgánicos, ¿sí? O sea, hay inorgánicos y hay orgánicos, pero de acuerdo a lo físico y químico, son especiales, ¿sí?, y ordinarios. Ahora bien, también se tienen los residuos peligrosos que se generan por actividad industrial, lo mismo por materiales de alto riesgo que son consumidos directa e indirectamente, y están identificados por características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, infecciosas y biológicas. Esas son las características CRETIV. Todas juntas se dice CRETIV, y son parte de los residuos peligrosos. Ahora, como parte de la contaminación, tenemos que la contaminación auditiva ocasiona la pérdida de audición
y también dolores de cabeza muy intensos, y se debe justamente a una exposición prolongada al ruido en las ciudades. Además también de problemas nerviosos por la misma situación de la contaminación por ruido. Y en caso, por ejemplo, del agua, los agentes patógenos, ¿sí?, que son un tipo de contaminantes del agua, son la principal causa de las altas tasas de mortalidad y de morbilidad, o sea, enfermedad y muerte, sobre todo de la población más vulnerable, que son la infantil. Y esto ocurre mucho en donde no hay suficiente redes de agua potable y tampoco de saneamiento en las ciudades o en poblaciones rurales. Ahora, una de las industrias que generan la mayor cantidad de descargas de aguas residuales es la industria del azúcar. Es el sector que más descarga aguas residuales a los cuerpos de agua. Y esto tiene que ser reducido porque ya existen las leyes para tal efecto y las normas para tal efecto. Es un dato simplemente y tiene que modificarse. Hay que revisar justamente este dato. No obstante, esto es una realidad o fue parte de una realidad. Ahora, viendo también otro aspecto de lo que sería los problemas ecológicos de tamaño macro, los macroecológicos, tenemos el cambio climático, el efecto invernadero y la capa de ozono que se va destruyendo, e igualmente perder especies de plantas y animales, son problemas de un tamaño llamado macroecológicos, por el impacto que se tiene en todo el planeta. Y como parte del efecto invernadero, ¿sí?, y del cambio climático, tenemos nosotros que hay una mayor propensión a desastres naturales por cuestiones hidrometeorológicas, que son también un problema asociado a alteraciones físicas de los ecosistemas. Lo mismo a un mayor calentamiento del agua y mayor generación de vapor de agua en nubes. Y se forman entonces los huracanes de categorías diversas y se forman también tormentas tropicales. Ahora, hablábamos nosotros de una disminución de biodiversidad, pero la actual diversidad biológica, cuidándola, sí, se puede preservar porque ha sido la que ha proporcionado a la humanidad una cantidad enorme de bienes y de servicios ambientales. Por ejemplo, los alimentos que comemos, muchas medicinas de carácter natural, el desarrollo de productos industriales tiene mucho que ver con la biodiversidad biológica. El uso de recursos, desarrollo de recursos es muy importante para la sociedad, pero todo viene de recursos naturales que son parte de la diversidad biológica. Ahora, en el caso de las energías que se utilizan y se generan para nuestra actividad socioeconómica, tenemos que los molinos de viento y los aerogeneradores, ¿sí?, son un ejemplo de aplicación de energía de tipo renovable. Incluso aquí vamos a hacer el agregado, ¿sí?, porque nos faltaría, ¿sí?, molinos de viento y los aerogeneradores de los parques eólicos, ¿sí?, son un ejemplo de energía que es renovable. Desde luego, la energía renovable que más se genera, que menos cuesta y que es por excelencia limpia, es la hidroeléctrica. Y esa debe de cuidarse socialmente y políticamente, porque es la mejor energía que tenemos, que sea renovable, que es más barata, que no falta y que se puede considerar la más limpia. Y en la semana 5, el tema es el último del capítulo 2 y es referido a la problemática institucional.
En esta problemática institucional tenemos nosotros que revisar la siguiente información. Para empezar, pues definir qué es una institución ambiental. Y es una organización que está regulada en el ámbito político, que puede ser tanto privada como pública, ¿sí? Y se constituye sobre la base del cumplimiento de funciones que debe de cumplir, que debe de realizar, ¿sí? Hacia la sociedad, pero son funciones que están vinculadas a problemas ambientales. Recuerden que hay instituciones que son políticas, otras son sociales, otras son económicas, otras son culturales. Y la nuestra, aquí el tema nuestro es la ambiental. Entonces, como parte de esta regulación, tenemos que se ha creado la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que es la ley mexicana que está enfocada tanto a la protección, ¿sí?, como al equilibrio ecológico. Y de esta ley emanan los reglamentos y leyes secundarias, lo mismo que las normas que están destinadas al cuidado y a la protección del ambiente. Vamos a hacer aquí un cambio de una falla en la escritura y regresamos a la presentación. Ahora, tenemos también como parte del tema que las instituciones pues son organismos que son creados para que sean trabajados por las personas y colectivos de personas, de modo que se requiere, se requiere que esos colectivos pues cumplan con sus funciones y tengan una normativa ética y cívica para evitar justamente las fallas institucionales y fallas también de política. Entonces, ambas fallas, ¿sí?, se interpretan como problemas de gestión del capital natural o capital ecológico. Y también tenemos instituciones de control y de corrección que tienen como función controlar los impactos ambientales. El caso de la Profepa es una institución mexicana que cumple con la función de ser el fiscal del medio ambiente. Está relacionado con esas instituciones de control y corrección, que es la Semarnat, que tiene a su cargo la Profepa dentro de Semarnat. Entonces, tenemos también las instituciones ambientales jurídicas, que son los fiscales del medio ambiente, ¿sí? Igualmente, la Profepa tiene una subprocuraduría que tiene que ver con ese tipo de función, pero sobre todo es lo que se refiere al Ministerio Público. Ahora, las instituciones ambientales de producción legislativa son las que tienen a su cargo producir normas ambientales, aprobar presupuestos y también el control de actividad gubernamental. Entonces, es muy importante, lo comentamos en la semana anterior, acerca de estas instituciones ambientales que producen las leyes y de las leyes surgen los reglamentos y las normas. Igualmente, la actividad gubernamental se regula con la ley orgánica. En el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se considera un ejemplo de institución ambiental mexicana con el objetivo de gestionar y administrar los bienes ambientales. ¿Sí? Puede ser flora y fauna. Entonces, es un ejemplo de institución ambiental mexicana cuyo objetivo es la gestión y la administración de los bienes ambientales. Por otro lado, las que se encargan de la educación ambiental, ¿sí?, se llaman así, instituciones de educación ambiental, encargadas de promover valores, conocimientos, hábitos y prácticas que contribuyan al desarrollo de competencias, tanto para individuos como de colectivos, y entonces participen en lo individual y colectivo en el mejoramiento del ambiente. Estas son muy importantes en lo que se refiere a educación ambiental para la sustentabilidad del desarrollo.
Y en el caso de las instituciones de políticas públicas ambientales, es la Semarnat el ejemplo en México, que como institución se dedica a producir políticas públicas ambientales al más alto nivel, tanto en lo político como en lo administrativo. Y eso es muy importante tenerlo siempre en consideración. Es una secretaría de Estado que tiene muchas funciones muy importantes para la sustentabilidad en nuestro país concretamente, y claro, habrá instituciones en el mundo, en cada país, que sean equivalentes a la nuestra de Semarnat. Entonces, son estos los enunciados que quiero que ustedes los revisen, porque es parte, como lo comentábamos hace un momento, de la preparación suficiente para su examen parcial. Me interesa decirles, por último, que este video va a estar colocado como recurso aquí en la etiqueta de sesiones síncronas, aunque repito, no va a haber sesión síncrona, simplemente es este video que va a estar colocado en esta etiqueta, ¿sí? Incluso debería cambiar la etiqueta a otra que hemos utilizado antes, que sería la de videos, ¿sí? Entonces, eh, pero no, mejor dejémoslo como lo que se supone que es un video de sesión síncrona y va a quedar colocado tal como corresponde y como se ha puesto en las demás semanas. Se ha puesto así: sesiones síncronas y el video. No va a haber esta vez una dirección URL porque no va a haber sesión síncrona. Va a haber la etiqueta y va a estar esta URL con el video que estamos ahorita grabando. Bien, entonces lo que me resta por decirles es que tengan una buena aplicación en su examen, se den un buen tiempo para hacerlo, con calma, prepárense bien, no dejen de estudiar y de revisar este video inclusive para finalizar su preparación. Y nos veremos la siguiente semana para continuar con nuestro curso. Deseo éxito en este examen y desde luego en todas sus materias. Estamos al pendiente.